Buenas, esta vez venimos a presentarle nuestro informe de lentes delgadas. Nuestro grupo está conformado por Ali David Pana Oriana, Luis Fernando Mejía Iguarán, Rafael Frías Chima, Jorge Perusa Guerrero y su servidor Lacies Nieves. Bueno, nosotros vamos a comenzar con una pequeña introducción. Dice que los lentes delgados son dispositivos típicos que modifican la trayectoria de los rayos de luz a través de fenómenos de refracción. Dependiendo de su forma, esta puede converger o divergir los rayos luminosos, formando imágenes reales o virtuales. Son esenciales en múltiples aplicaciones, tecnología como cámaras, microscopios, telescopios y la corrección de problemas visuales. Bueno, en esta práctica se busca analizar el comportamiento de distintos tipos de lentes delgados y determinar empíricamente su distancia focal. Me dejo con mi siguiente compañero. Bueno, Marco, te oigo. Dentro de los lentes delgados, se considera un lente delgado a estos lentes donde su espesor es muchísimo, o se puede considerar despreciable con respecto a su radio de curvatura. Entonces, estos tipos de lentes delgados pueden ser de dos tipos: ser convergentes o biconvexa, plano-convexa o menisco-convergente, o puede ser divergente, bicóncava, plano-cóncava o menisco-divergente. Entonces, ¿qué es la distancia focal? Es la distancia entre el centro óptico de la lente y su foco principal, es decir, donde convergen o de donde divergen los rayos paralelos incidentes, dependiendo de si es un lente cóncavo o si es un lente convexo. Entonces, dentro de esta práctica, las ecuaciones más fundamentales, más importantes en este tipo de temas son estas de acá. La primera es la ecuación de fabricantes de lentes, que vendría siendo esta de acá. Tenemos la ecuación de lentes delgadas. Entonces, estas ecuaciones tenemos primero quién es F. F viene siendo la distancia focal. Como ya lo había dicho antes, es la distancia entre el centro óptico del lente y su foco principal, es decir, donde convergen o donde divergen los rayos que inciden, o los rayos paralelos que inciden hacia este lente. Tenemos P, que viene siendo la distancia al objeto, Q, que viene siendo la distancia hasta la imagen, y R1 y R2, que son los rayos de curvatura de la superficie. Entonces, el comportamiento de los rayos puede variar según su tipo de lente. En convergente, donde los rayos son paralelos, se dispersan un poco real, y en los divergentes, los rayos paralelos se dispersan como si vinieran de un poco virtual. Procedimientos y materiales. Tenemos el banco óptico, la lente biconvexa, plano-convexa, bicóncava o luminosa, pantalla y papel. El banco óptico, que es quien emite la luz, la lente, puede ser biconvexa, plano-convexa, bicóncava, un poco luminoso, pues una pantalla. En este caso utilizamos el papel blanco y una regla para medir esta distancia focal. Lo dejo con mi compañera, que le va a hablar sobre el procedimiento, donde vamos a encontrar de forma resumida. Bueno, yo les voy a hablar sobre el procedimiento resumido. En este procedimiento, primero se colocó la lente sobre el papel perpendicular a los rayos luminosos paralelos. Segundo, se observó el comportamiento de los rayos al atravesar diferentes lentes. Tercero, se identificó el punto donde los rayos convergen
o su proyección en caso de lente divergente. Cuarto, se midió la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco. Esto es la distancia focal. Quinto, se repitió el proceso con diferentes tipos de lentes y configuración. Bueno, los resultados que tuvimos en el experimento son los siguientes. Así como se muestra en la tabla, tuvimos 4 muestras. La primera, que es la biconvexa, con una curvatura relativa baja y una distancia focal de 14,3 centímetros. La segunda, plano convexa, que tenía una curvatura relativa de intermedia y una distancia focal de 7,2 centímetros. La tercera, la bicóncava, con una curvatura relativa alta divergente y tenía una distancia focal de 1,1 centímetro. Y la cuarta y última, biconvexa curva, con una curvatura relativa alta de 4,6 centímetros de distancia focal. Bueno, ahora continuamos con el análisis de resultados. Bueno, como ya mi compañero les dijo, dentro de estas 2 tablas recibimos todos los resultados que hicimos de la práctica de laboratorio y podemos continuar con el análisis de resultados que podemos interpretar a partir de estos resultados. Entonces, cuando hablamos de una lente biconvexa, hablamos de ese tipo de lentes, de las cuales se forman como una especie de bulto o de estómago, este tipo de lentes que son redondeadas hacia afuera, como esta de acá. Entonces se dice que es biconvexa, pues porque tiene 2 de estas superficies. Entonces, esto nos dio un foco real, una distancia focal de 14,3 centímetros, como el compañero lo señaló en la tabla 1. Bueno, aquí en la tabla 2 también podemos observar eso. Entonces, ¿cuál es esta distancia? Es la distancia desde el lente hasta el punto donde se están cruzando todas estas líneas, es decir, en nuestra distancia focal, la distancia focal sería desde este punto hasta este punto de acá. Entonces, esos 14,3 sería esta distancia, la cual nos dio 14 centímetros. Y eso sería nuestra distancia focal. Usted nos dice que el tipo de curvatura convexa nos va a generar una convergencia. Nos va a generar un punto donde se van a cruzar, es decir, estos rayos pasan desde el emisor de luz, pasan por el lente. En el momento de que pasan por el lente, cambian su dirección buscando hacia el centro. O sea, a medida que estas buscan hacia el centro, estas líneas van a llegar a un punto donde se van a cruzar, y pues ese punto, desde ese punto hasta el lente, es lo que estamos allá en esa práctica laboratorio, que es una distancia focal. Entonces continuamos con la plano convexa, pero lo que nos dice es que al invertir su orientación, es decir, cuando se habla de una lente plano convexa, estamos hablando de un lente que tiene una superficie plana y una superficie convexa, es decir, con el estómago convex. Entonces, cuando invertimos su orientación, es decir, su parte plana, desde este punto pegan las luces, pero tuvimos una distancia focal de 7,2 centímetros, es decir, desde 14,3 hasta 7,2 podríamos decir que es la mitad. Entonces, lo cual, ¿qué nos dice? Nos dice que la curvatura de una sola cara es suficiente para desviar los rayos hacia un punto focal, y es en este punto donde se cruzan las. Ahora, pero posee un mayor poder convergente que la biconvexa que utilizamos inicialmente. Podríamos decir de que esta converge suavemente y de que esta converge de una forma mucho más pronunciada.
tenemos una lente bicóncava que, como era de esperarse, divergió los rayos y generó un foco virtual mediante la prolongación de rayos. Es decir, ¿cómo así? Es decir, cuando utilizamos un tipo de lente de este tipo, que es bicóncava, que es cuando ya el estómago no sobresale, sino que es esa zona que le falta. Esto es un lente cóncavo y bicóncavo porque se presentan las dos superficies del lente. Cuando pasa una luz a través de estos lentes, ya los puntos no se cruzan en un punto hacia adelante, como en el ejemplo. Entonces aquí no podríamos determinar la distancia focal de esta forma. Entonces lo que se hace es, lo que hicimos en la práctica de laboratorio fue prolongar todas estas líneas que divergían en este punto y se prolongaron hacia acá. Esto con el objetivo de hallar el punto donde se cruzaban. Entonces, este punto donde se van cruzando las líneas, es decir, aquí, entonces esa distancia desde el lente hasta ese punto vendría siendo nuestra distancia focal, que fue la que medimos en esta práctica laboratorio. Y en la lente biconvexa, pues, con curvaturas pronunciadas, se presentó la menor distancia focal registrada entre las lentes convergentes. Entonces, esto concuerda con el principio óptico que establece que a mayor curvatura, una menor distancia focal. Entonces, la comparación entre las dos lentes biconvexas de diferentes radios de curvatura demostró que el orden que se colocan afecta ligeramente la posición de la imagen. Pero la lente con mayor curvatura siempre domina el comportamiento focal del sistema compuesto. Entonces, para finalizar, una combinación de una lente biconvexa y una bicóncava permite observar que sus aspectos pueden contrarrestarse o complementarse dependiendo de sus potencias ópticas relativas. En algunos casos los rayos emergentes son arquilleros casi que paralelos, pero lo cual es característico de sistemas con potencias equivalentes de signos opuestos. Aquí los dejo con un cuestionario que le va a responder el compañero Lassi. Bueno, aquí en esta práctica también teníamos un cuestionario que dependiendo de nuestra práctica debíamos de responder. Bueno, este cuestionario tiene un total de 8 preguntas. Voy a tratar de responderles algunas, no van a ser todas, porque sería muy largo. Entonces vamos a comenzar desde la primera, la segunda y la tercera. Estas preguntas ya dan respuesta en los resultados. Entonces comencemos desde la cuarta, y dice que luego de hacer la práctica con las dos lentes biconvexas, se puede asegurar que la distancia focal tiene un valor mayor cuando la lente de menor radio de curvatura está por delante, por detrás. Bueno, respondiendo a esta pregunta, dice que cuando la lente de menor radio de curvatura está por delante, la distancia focal es menor, debido a que la curvatura más pronunciada genera una mayor convergencia. Por tanto, se puede asegurar que la distancia focal es mayor cuando la lente menor de curvatura está por detrás. Entonces, seguimos siguiendo con esta próxima pregunta. Nos dice, luego de hacer las prácticas con las dos lentes biconvexa y bicóncava, ¿qué puede decir respecto a los rayos emergentes? Bueno, los rayos emergentes tienden a neutralizarse dependiendo de la característica de ambas lentes. Si la potencia convergente de la biconvexa, es igual a la divergente de la bicóncava, los rayos pueden salir paralelos. De lo contrario, predominará la lente con mayor potencia. Para una persona que sufre de miopía, ¿qué tipo de lente se recomienda? Bueno, respondiendo a esto, sería recomendar una lente divergente bicóncava, ya que la miopía impide enfocar objetos lejanos y esta lente ayuda a divergir los rayos para enfocar en la retina.
Entonces, seguimos siguiendo, vamos a responder la siguiente pregunta, ¿sí? Que para una persona que sufre de hipermetropía, ¿qué tipo de lente se recomienda? Bueno, se recomienda una lente convergente y convexa, ya que la hipermetropía impide enfocar objetos cercanos y esta lente encuentra los rayos antes que llegue a la retina. Entonces, tenemos un total de 8 preguntas. Si la quieren analizar, pueden ir mirando el video, el principio hasta el fin. O sea, no es necesario que les lea todo esto porque está aquí respuesta. Igualmente lo dejo con mi compañero ya para concluir nuestro informe. Muchas gracias por escucharme. Hasta la vista. Bueno, la conclusión. Este laboratorio permitió comprobar experimentalmente los principios fundamentales de la óptica geométrica aplicada en las lentes delgadas a través del análisis de la formación de imágenes. Con esta experiencia se logró entender cómo influyen los factores como la distancia focal, la posición del objeto y la naturaleza del lente en la ubicación y características de las imágenes. Esta práctica también resultó ser una herramienta esencial para la ubicación de estas lentes convergentes y divergentes, y también para consolidar los conceptos teóricos y comprender el funcionamiento de los instrumentos ópticos como lo son las lupas, el microscopio, el telescopio, y además también pudimos evidenciar la relevancia de estos principios en las aplicaciones prácticas como la corrección de efectos visuales y el diseño de sistemas ópticos en ingeniería y medicina. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos nuestro informe. Espero les haya gustado mucho.